En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Dios de toda gloria, de todo poder, de toda potestad, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, por todo lo que tenemos, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestro trabajo, Señor, por aquellos que tenemos trabajo, Dios mío, aunque sea mucho, aunque a veces nos tensione, nos ponga nervioso, tantas responsabilidades, Señor, pero todo lo ponemos en tus manos, Dios mío, para que seas tú el guía diario de nuestro caminar por este mundo, para que nuestra vida, Señor, siempre esté dirigida por ti y dirigida hacia ti, Señor. Llénanos del Espíritu Santo abundantemente y llena nuestro corazón de esperanza, de fe, de amor, de fortaleza, Señor, aún en los momentos de dificultad. Permite, Todopoderoso, que veamos siempre la luz, que veamos esa nube de fuego, esa columna de fuego, Señor. Y aún en medio de la oscuridad, de los momentos de crisis, podamos nosotros siempre mirar hacia allá, hacia ti, Señor, que te presentas de muchas maneras. Llénanos de tu fortaleza y sobre todo, Señor, renueva nuestras fuerzas. Muchas veces estamos cansados, aturdidos, desorientados, Señor, en la vida por tantos problemas, por tantas enfermedades, por tantas situaciones difíciles que nos toca vivir a diario, Señor. Pero queremos pedirte la presencia del Espíritu Santo para que Él siempre nos guíe, para que Él siempre nos muestre el camino y la salida, para que nos dé inteligencia, sabiduría, entendimiento, pero sobre todo, Señor, temor de Dios, para que siempre reconozcamos que sin ti no podemos vivir, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y fortalécenos. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos que no debemos tener miedo, porque el Padre, el Hijo y tú están con nosotros. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo número 13 del libro del Éxodo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: conságrame los hijos mayores, porque todo primer hijo de los israelitas me pertenece, lo mismo que toda primera cría de sus animales. Entonces Moisés le dijo al pueblo: acuérdense de este día, en que con gran poder el Señor los sacó de Egipto, donde vivían como esclavos. No deberán comer pan con levadura. Ustedes salen este día en el mes de Abib, y en este mismo mes deberán celebrar la fiesta, una vez que el Señor los haya llevado a la tierra donde la leche y la miel corren como el agua, es decir, al país de los cananeos, hititas, amorreos, heveos y jebuseos, que ya había prometido a sus antepasados que se lo daría a ustedes. Comerán pan sin levadura durante 7 días, y en el 7º día harán fiesta en honor al Señor. Durante los 7 días se comerá pan sin levadura, y en ninguna parte de su territorio deberá haber levadura o pan con levadura. En ese día les dirán a sus hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto. Y
como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. Por eso deben celebrar esta ceremonia año tras año, en la fecha señalada. Cuando el Señor los haya llevado al país de los cananeos, es decir, cuando les entregue el país según la promesa que les hizo a sus antepasados, tendrán que dedicarle todos sus primeros hijos varones y todos los primeros machos que les nazca a sus animales, porque pertenecen al Señor. En el caso de la primera cría de una asna, deberán dar un cordero o un cabrito como rescate por el asno. Pero si no dan el cordero, entonces le romperán el cuello al asno. También deberán dar una ofrenda como rescate por cada hijo mayor. Y cuando el día de mañana sus hijos les pregunten, ¿qué quiere decir esto?, les responderán, el Señor nos sacó con gran poder de Egipto, donde vivíamos como esclavos. Cuando el faraón se puso terco en no dejarnos salir, el Señor hirió de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a todas las primeras crías de sus animales. Por eso le ofrecemos al Señor todos los machos que nacen primero. Y damos una ofrenda como rescate por nuestro hijo mayor. Por lo tanto, como si tuvieran una marca en el brazo o en la frente, esta ceremonia les hará recordar a ustedes que el Señor nos sacó de Egipto con gran poder. La columna de nube y de fuego. Cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas no querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo, y que preferirían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés se llevó consigo los restos de José, pues José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo de esa manera. Les había dicho, en verdad, Dios vendrá a ayudarlos, y cuando eso suceda, ustedes deben llevarse mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube, para señalarles el camino, y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego durante la noche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este capítulo nosotros podemos ver la transición ya que está haciendo Israel saliendo de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Obviamente esto es una simbología de este estado de cosas, de este cuerpo pecaminoso que Cristo nos va a guiar hacia el paraíso o hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Al que todos nosotros pretendemos llegar algún día. Y por eso es que estudiamos y vamos a misa y nos portamos bien. Porque nuestra ilusión espiritual es llegar a la presencia de Dios y estar en su reino, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver cómo el Señor le dice a Moisés
que el hijo mayor, el primogénito de los hijos de Israel, debe ser consagrado a él, porque le pertenecen. ¿Y por qué le pertenecen? Por la sencilla razón que él los rescató y los salvó de la muerte. Recordemos que la última plaga, la 10ª plaga, es la muerte de los hijos mayores de todos los egipcios, tanto de los seres humanos como de los animales. Entonces, los primogénitos son del Señor. Dios los compró para él. Y por eso le pide y le dice a Moisés que todo hijo varón nacido, que abra matriz, que sea el primero, será consagrado al servicio del Señor. Y luego le dice Moisés al pueblo que debe recordar esta fiesta eternamente, que esta fiesta es tan importante que durará 7 días, y que en esos 7 días no se comerá pan con levadura. Debe comerse pan sin levadura. Es más, no debe haber levadura en Israel durante esos 7 días del mes de Abib, porque esta fiesta es una celebración tan importante que se tendrá que conmemorar. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Recuerdan lo que le dice Jesús a sus discípulos en la última cena? Esto viene del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús instituye, todo lo que Jesús le dice y le ordena a los discípulos, no es un invento directamente de Jesús en ese momento. Ya es algo que los israelitas desde el antepasado, de la antigüedad, han venido haciendo y Dios se los ha ido ordenando. Aquí podemos ver cómo se instituye una fiesta que va a recordarle al pueblo de generación en generación lo que Dios hizo por ellos, librarlos de la esclavitud de Egipto, librarlos de esa vida indigna que tenían en Egipto, rodeados de la idolatría y sin tener dignidad humana. Eran tratados como animales y como objetos. Y Dios no quería esto para su pueblo. Dios quería tener una nación poderosa, una nación santa, una nación pura, que recibiera sus mandamientos y los enseñara a todos los pueblos de las naciones, que fuera el primogénito de él entre todas las naciones. Eso era lo que quería Dios para el pueblo de Israel. Y por eso es que le dice que debe recordar el día que lo sacó de esa esclavitud, de tal manera que duraría 7 días cada año comiendo pan sin levadura. Y el que no lo cumpliera era expulsado de el pueblo de Israel, sea fuera nativo, o sea, fuera del mismo pueblo de Israel, o fuera extranjero que viviera ahí. Luego le dice que le dirá a sus hijos: esto se hace por lo que el Señor hizo con nosotros cuando salimos de Egipto, y como si tuvieran ustedes una marca. A mí me llama la atención esto, porque me recuerda el Apocalipsis, me recuerda la marca de la bestia. Recordemos que en el Apocalipsis Juan nos dice que la bestia marca a sus seguidores en la frente y en la mano. Y fíjense que ya el Señor está utilizando esta simbología de pertenencia, pertenecer. En la Biblia, pertenecer a alguien significaba ser marcado en la mano y ser marcado en la frente. Y es Dios en primera instancia quien lo hace cuando les dice: y como si tuvieran ustedes una marca en el brazo o en la frente, esto les hará recordar que siempre deben hablar de la ley del Señor, pues Él los sacó de Egipto con gran poder. ¿Qué quiere el Señor con esto? Que el pueblo de Israel medite todos los días, medite cada año, de generación en su palabra.
que sea su ley la ley de vida de ellos, porque la ley de Dios es la que ellos van a tener que predicar, aplicar y mostrar a las demás naciones de la tierra. Ellos van a ser, o debían ser, la lumbrera, la luz de las naciones. Si alguien quería conocer al Dios verdadero, podía ir al templo de Jerusalén, podía hablar con un israelita, y el israelita debía hablarle de la ley de Dios. Esto pasa hoy en día con el cristiano verdadero, de cualquier denominación. Su deber es hablar bien y con coherencia de la ley de Dios, sin fanatismos, sin intereses ocultos, sin cambiar una coma de la ley de Dios, siendo fiel y guardando la doctrina genuina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es un verdadero cristiano. Eso es lo que está llamado el católico y todo aquel que cree en Jesús. Recordar y respetar la doctrina de Cristo. Entonces aquí vemos que como Satanás en el Apocalipsis utiliza la misma copia y marca a los suyos en la mano y en la frente. Y el que no tuviera el sello de la bestia en la mano y en la frente no podría comerciar, no podría comprar, ni vender, ni hacer transacciones. Fíjense cómo él siempre trata de copiar a Dios, pero Dios siempre va adelante. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Llegar a la tierra prometida. Dios le recuerda al pueblo de Israel que a través de Moisés, que Él le ha hecho una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los 12 hijos de Jacob, de Israel, que iban a volver donde habían salido. Recuerden que ellos salen porque hay una hambruna de la tierra de Canaán. Ellos abandonan la tierra, se meten a Egipto durante 430 años y ya obviamente esa tierra es dominada por otros pueblos. Esos pueblos, Dios les dio esa oportunidad, pero esos pueblos son tan malos, son tan perversos, son tan oscuros que Dios los vomita. Y por eso le hace la guerra a través del pueblo de Israel a esos pueblos para que la tierra prometida sea liberada y entregada al pueblo de Israel. Bueno, luego nos dice y nos recalca nuevamente que todo hijo mayor le pertenece al Señor. Todo hijo mayor le pertenece al Señor. Y que por cada animal, y que por el asno que era identificado como un animal impuro, se debía dar un cordero. Y en el caso de que no pudiese darse el cordero, que le quebraba el cuello al asno. Ok. ¿Y para qué era esto? Con el fin de recordarle a las generaciones futuras lo que Dios había hecho por ellos. Por eso nosotros tenemos el deber de enseñar desde niños, desde pequeños, a nuestros hijos todo lo de Dios. Por eso tenemos que bautizarlos desde pequeños, para que ellos desde niños conozcan a Dios, conozcan la ley de Dios y conozcan todos los privilegios, bendiciones y protección que tienen cuando tienen a Dios en su vida y en su corazón. Ok, listo. Ahora vemos cómo se nos dice que cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel, Dios lo llevó por el camino no los llevó por el camino más fácil, no los llevó por el camino de los filisteos, que era el camino más directo, sino que los hizo dar la vuelta. A veces Dios nos hace caminar más, a veces Dios nos pone las cosas más difíciles, a veces Dios podemos ver la vida fácil, y nos ocurren cosas o estamos inmersos en cosas difíciles y nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué? Pero es porque Dios quiere prepararnos. Dios sabía que si los israelitas llegaban a enfrentarse a los filisteos, que era un pueblo guerrero, que era un pueblo acostumbrado a la guerra, el pueblo de Israel acababa de salir de la esclavitud, no tenía, aunque había salido como un ejército,
no era un ejército. Los israelitas de esa generación no sabían lo que era ser un soldado. Iban a desarrollar eso en los 40 años que iban a estar peregrinando por el desierto. O sea, iban a entrar en entrenamiento para que así, bajo el liderazgo de Josué, ya no bajo el liderazgo de Moisés, sino bajo el liderazgo de Josué, pudieran conquistar la tierra de Canaán. Y así lo hicieron. Entonces Dios hace que cojan un camino largo, que cojan por el desierto. Fíjense, aquí se mezcla los 40 años en el desierto, 40 que simboliza en la Biblia prueba, y el desierto que es un lugar donde es inhóspito, un lugar donde tú tienes que pensar y cranear cómo vas a hacer para poder subsistir, donde no tienes por tus propios medios cómo sobrevivir. Entonces necesitas aprender a depender de Dios. Eso es lo que significa el desierto, aprender a depender de Dios. Esa es la gran enseñanza que nos deja Jesús y que nos deja este libro que nosotros estamos estudiando cada viernes. La dependencia absoluta de Dios. Cómo nosotros como seres humanos, sin dejar de hacerlo en nuestra parte, sin trabajar, madrugar, esforzarse, podemos llegar a vivir dependiendo de Dios. Entonces vemos cómo también los israelitas salen formados como un ejército, pero no eran un ejército. No estaban entrenados para ser un ejército. Entonces, si se enfrentaban a los filisteos, podían morir muchos o podían regresar a Egipto a la esclavitud. Y eso es lo que Dios no quería. Y además Moisés se llevó consigo los restos de José, porque José les había hecho prometer que cuando Dios los sacara de Egipto, se llevaran su cuerpo, porque José sabía que él no pertenecía a Egipto. Él había sido enviado a Egipto para una misión, pero cuando esa misión terminó o hubiese terminado, él debía volver a la tierra de sus antepasados, a la tierra de sus padres. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino. Como aquí la columna de nube simboliza la protección diaria de Dios. Cómo Dios se ofrece y quiere protegernos a diario. Cómo Dios quiere ser nuestro guía. ¿Tú lo dejas ser el guía de tu vida? Y por la noche la columna de fuego los protegía y los iluminaba. Dios nunca los dejó desprotegidos. De día los guiaba y de noche los iluminaba y les daba calor. Y siempre estuvo las 24 horas del día acompañándolos, de tal manera que ellos podían avanzar tanto de día como de noche. Fíjense cómo es la protección de Dios. Dios siempre estuvo con ellos y no dejó que ni los egipcios ni ningún otro pueblo los atacara y los destruyera. Si Él les había prometido algo, le iba a cumplir e iba a suplir todas las cosas con el fin de que ellos pudieran alcanzar la meta que era la tierra de Canaán. Ok, vamos ahora a compartir, vamos a hablar acerca de la dedicación de ese primogénito al Señor. ¿Qué significa? Vámonos a ver cómo Dios, o cómo Samuel, el primer profeta de Israel, se llamó Samuel. Primero tenemos a los patriarcas, ¿sí?, que llegan hasta los 12 hijos de Israel. Luego viene Moisés, Aarón, después viene el caudillismo. Vemos el caudillismo en Moisés, vemos el caudillismo en Josué, luego viene la etapa de los jueces, ¿sí?
Cuando ya el pueblo de Israel se asienta en la tierra prometida, comienza a ser liderado y gobernado por un consejo de ancianos, pero también surgen los jueces. Y luego surge la monarquía en Israel y surge el profeta Samuel, que es el primer profeta que existe. Vamos a ver la historia de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 28. Vamos a ver de dónde viene Samuel. Dice: Dios concede un hijo a Ana. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Suf, cuyo nombre era Elcaná, era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. La tribu de Efraín es la tribu del segundo hijo de José, ¿sí? Que Israel lo adopta como hijo propio y lo pone por encima de Manasés. Efraín y Manasés, ¿recuerdan? Ok, dice: Elcaná tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Hofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial, porque la amaba mucho, así como Jacob amaba a Raquel, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor le había hecho estéril. La misma historia de Lea y de Raquel. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Fe. Eso se llama tener fe. Ana oró. Cuando tuvo una aflicción, oró al Señor. Estuvo de frente al Señor y le abrió su corazón. Y oró. Y luego tuvo fe. Esperó que el Señor cumpliera su petición.
A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, oración, fe, adoración, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Samuel en hebreo significa su nombre es Dios, pero aquí se lo asocia con un verbo hebreo que significa pedir, que suena parecido. Luego fue Elcaná con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue, porque le dijo a su marido: no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que quede allá para siempre. Elcaná su marido le respondió: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron el niño a Elí. Y Ana le dijo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo, y Él me lo concedió. Yo por mi parte lo he dedicado al Señor, y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos como aquí esta historia hermosa del primer profeta de Israel. Samuel iba a ser el hombre que iba a guiar los destinos espirituales de Israel durante mucho tiempo. E iba a ser el que ungiera al primer rey de Israel, Saúl. Y luego sería el que ungiría de todos los reyes humanos normales, fuera el más grande del pueblo de Israel, el rey David, el más amado por Dios de los humanos. Vámonos ahora, ¿qué pasó con el niño? ¿Qué pasó con Samuel? Vámonos a 1 Samuel capítulo 3, versículos del 1 al 12. Dice: el Señor llama a Samuel. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época, fíjense esto, en aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No había profetas. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Samuel estaba tan unido a Dios que dormía en el mismo lugar donde estaba el arca de la alianza. Fíjense. La lámpara del santuario seguía encendida. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. Pero el Señor llamó otra vez, segunda vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, no conocía todavía al Señor, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez, el Señor llamó a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven,
dijo a este: ve a acostarte, y si el Señor te llama, respóndele, habla, que tu siervo escucha. ¿Dónde nace la fe? Del oír, del escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso es que vamos a Eucaristía, a participar y escuchamos la palabra de Dios. Que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Ahora lo llama en doble, 2 veces, en el mismo llamado. Samuel, Samuel, como hizo con Moisés. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que los oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí comienza la historia de Samuel. Pero fíjense cómo desde una madre afligida que llora o que desea a un hijo, fíjense lo bonito de la historia de Ana. Ella le pide un hijo porque quiere tener un hijo. Pero al igual que Abraham, no se lo niega al Señor. Lo consagra a Dios y cumple su promesa. Así como Dios escuchó su oración, vio la fe que tenía y le dio el hijo, algo que era imposible porque ella era estéril. Dios hizo algo que solo Él es capaz de hacer en la vida del ser humano, cosas imposibles para el humano. Dios lo hace posible porque Él lo puede todo. Lo importante y la llave aquí es la fe que tenemos y la forma como se lo pedimos a Dios, con respeto, con humillación. La mejor manera de pedirle a Dios la cosa es de rodillas, ante el Santísimo, con un corazón contrito, reconociendo que no somos nada delante de Él. Todo esto lo reconoció Ana y alcanzó su fe, alcanzó su milagro. Muchas veces no entiendo cómo hay personas que declaran. Respeto mucho la forma como esas personas piden las cosas, pero uno no tiene poder para declarar las cosas. Uno tiene que pedir, suplicar y esperar que Dios actúe. Yo no puedo llegar a decir: es que yo declaro tal cosa. No. Miren a Ana, cómo llegó afligida. Ni siquiera quería hablar. Oraba mentalmente. Y después tuvo fe. ¿Sí? Esa es la actitud que debemos tener todos los cristianos, Vamos a ver ahora cómo nuestro Señor Jesucristo es presentado. Vámonos a Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo del 21 al 38. Dice: el niño Jesús es presentado en el templo, igual que Samuel. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, lo bautizaron. El mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. ¿Sí? Como la ley de Moisés manda. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Samuel era el primer hijo varón de Ana. Y Jesús era el primer hijo varón de María. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías. Miren qué promesa tan hermosa, tan linda. El Espíritu Santo le había dicho a Simeón: no morirás hasta que veas a tu Salvador. Fíjense, qué bonito. A quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba,
Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. No era solamente a la vista del pueblo de Israel, era a la vista de todas las naciones de la tierra. Por eso existe algo que se llama Navidad, que se celebra en todas partes del planeta Tierra. La luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán. Fariseos, saduceos, etcétera, etcétera. Aristócratas, todo eso. A fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Ya la estaba preparando para la crucifixión de su hijo. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Fíjense cómo hay una conexión. Ana de Samuel y Ana allí presente en Jesús. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, este es el bautismo de Jesús, como tenemos nosotros el bautismo católico. La identificación o la consagración de los israelitas, del pueblo de Israel, de los varones, era de pequeños. Se circuncidaban. La circuncisión era una marca de pertenencia a Dios. Obviamente, las niñas, como no tienen prepucio, no se pueden circuncidar. Pero en el cristianismo, el bautismo es esa circuncisión espiritual que hacemos los católicos. Por eso se debe hacer desde pequeños. Muchos dicen, no, es que Jesús lo bautizaron a los 33, a los 30 años, no a los 33, a los 30 años. Ahora, yo les digo una cosa. La palabra de Dios dice que Juan bautizó a Jesús en el Jordán, porque Juan bautizaba a la gente, a los que lo buscaban. Pero lo que realmente Juan el Bautista hizo con Jesús fue ungirlo como rey de Israel, siendo él el último y más grande profeta de todos los tiempos. Al igual que Samuel ungió a Saúl como primer rey de Israel, y como ungió a David como rey de Israel, Juan el Bautista unge a Jesús en el Jordán, y por eso es que se llena Jesús del Espíritu Santo. Y a partir de ese punto es que Jesús comienza a predicar y anunciar el reino de los cielos, del cual es el rey. Por eso es que Jesús, cuando Poncio Pilato le pregunta que si es rey, él le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Para eso he venido al mundo. Y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que Jesús haya esperado a 30 años y de ser adulto para poderse bautizar, no. Por eso es que Jesús no necesitaba el bautismo, porque el bautismo era para limpiar los pecados de aquellos
que Juan bautizaba, pero ¿qué pecados tenía Jesús? Ninguno. Pero Jesús le dice, hagamos esto porque conviene hacerlo. ¿Y por qué conviene hacerlo? Porque Jesús tenía que ser ungido como rey de Israel por el último y más grande profeta de todos los tiempos, que es Juan Bautista. El más grande de los profetas, el Elías que retorna, el Elías que debía volver para preparar el camino, era el que debía ungir al Mesías Redentor. Entonces, haciendo esta aclaración, el bautismo que hace la Iglesia Católica de los niños está completamente demostrado en la Biblia. Jesús fue insertado al pueblo de Israel y consagrado a Dios a los 8 días de nacido, con la circuncisión y la presentación de él en el templo y el rescate, ¿verdad?, que mandaba la ley. Entonces el bautismo en los niños de la Iglesia Católica es completamente bíblico y Jesús lo vivió para la gloria de Dios. Vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por habernos permitido estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Todopoderoso, que nos bendigas, que seas esa nube que ilumine nuestra vida de día. Y que sea, Señor, también esa nube de fuego. Yo sé que esa nube de fuego es el Espíritu Santo. Queremos, Señor, que esa nube de fuego esté fuera de nuestras casas, iluminando nuestros hogares, protegiéndolos del mal físico, de las malas energías, de los malos espíritus, pero también, Señor, del COVID-19. Te pedimos, Señor, que cuando salgamos a la calle, tus ángeles nos protejan y nos libren de todo mal, de accidentes, de infortunios y desgracias, Señor. Que cuando vayamos en un bus, en un carro, en una moto, Señor, estés siempre protegiéndonos y vayas delante de nosotros. Cuando nos toque enfrentar, Señor, alguna responsabilidad o algún reto, tú estés ahí, delante de nosotros, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gloria, te damos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, Señor. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.